Hola amigos, buenos días. Si queréis ahorraros muchos dolores de cabeza con vuestro perro, pero muchos de verdad, a partir de ahora, como os voy a recomendar en este vídeo, le daréis sí o sí, de como mínimo de 2 a 3 días a la semana, al menos una patita de pollo. En este vídeo os voy a explicar para qué va a servir esa pata de pollo, por qué se la tenéis que dar, qué beneficios lógicamente va a aportar a vuestro perro y el ahorro en muchos medicamentos que para vosotros os va a suponer. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. Mirad, sí o sí está demostrado de que 1 de cada 5 perros desarrolla a lo largo de su vida algún tipo de artritis que degenera tarde o temprano en una artrosis. ¿Qué es una artritis? Pues lo vais a entender enseguida. Una artritis, como todo lo que termina en itis, ya sea en humana o sea en veterinaria, es una inflamación. Por lo tanto, una artritis es una inflamación de la articulación, de las articulaciones de los perros. Básicamente vais a ver más síntomas en las articulaciones de las patas, igual que los humanos tenemos especialmente en los codos, en las muñecas o las articulaciones de los dedos. Pues en los perros va a pasar exactamente igual. Los problemas de artritis, lo que ocurre es que debido al desgaste entre las articulaciones están recubiertas por un cartílago. Si habéis abierto, seguro todos, una pata de pollo, por ejemplo, veis que hay una superficie blanquecina entre las dos superficies, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los huesos de la pata del pollo, entre el fémur y la tibia, pues veis que hay juego y veis que hay una articulación con un cartílago. Ese cartílago está formado por una serie de células que con el paso del tiempo se desgastan y ese desgaste hace que se vayan desprendiendo y se va por efecto mecánico produciendo una inflamación, un dolor articular, una artritis que al paso del tiempo va destruyendo, es decir, degenerando la articulación y provocando una artrosis. ¿Cuál es el tratamiento que damos en veterinaria en la gran mayoría de casos? Por no decir en todos, pues digo todos porque, vamos, en el 99,9%. Lo que acabamos dando siempre, cuando el problema ya está instaurado, es un antiinflamatorio. Me da igual que sea el Rimadil, me da igual que sea el Metacam, por aquí os pondré alguno para que lo veáis. Pero aparte de dar esto, siempre damos un segundo producto para evitar que se siga desgastando la articulación. Ese producto es la glucosamina. La glucosamina es una sustancia química que permite que se vayan regenerando más rápidamente esas células que con el desgaste se han ido perdiendo en el cartílago. Por decirlo clara y sencillamente, la glucosamina nos va a permitir que el cartílago no se desgaste tanto, que se reconstruya un poquito y que evidentemente baje también la inflamación. Es decir, en cualquier proceso articular, me da igual que sea una displasia de cadera, que sea un problema de rodilla, que sea un problema de tendones, una tendinitis. Para cualquiera de estos problemas vamos a recetar siempre, junto con el antiinflamatorio, la glucosamina. Pero claro, en muchas ocasiones recomendamos también dar glucosamina como preventivo. Hay perros, por ejemplo los pastores alemanes, que tienen mucha tendencia a tener una displasia de cadera, con lo cual en este tipo de perros, por ejemplo, es muy aconsejable dar glucosamina como preventivo. Y encontraréis glucosamina, es un medicamento que se vende sin receta desde en el Amazon a cualquier página web y demás. Pero claro, esta glucosamina tiene un coste. Por lo general, un perro, para prevenir estas artritis, damos una dosis de glucosamina de 20 miligramos por kilo. Es decir, en un perro que pese 10 kilos, damos una dosis habitualmente de 200 miligramos de glucosamina. Pero pensar que una pata de pollo, una humilde pata de pollo, tiene hasta 450 miligramos de glucosamina. Más que suficiente para un perro de tamaño medio, de verdad. Y no me diréis, el precio dependerá del país,
pero es un precio prácticamente irrisorio porque pues es un desperdicio, se le llama desperdicio, pues, aunque para mí no lo es. Y de hecho, muchas patas de pollo se recogen en los mataderos para luego secarlas y venderlas como chucherías para los perros. Por lo tanto, lo que os quiero recomendar en este vídeo, porque es muy bueno que lo hagáis, es que cojáis patas de pollo de vuestra carnicería de confianza, que les retiréis y se la deis al perro, porque es una fuente brutal, muy elevada, tiene mucha glucosamina y nos va a evitar que nuestro perro al paso del tiempo tenga una artritis. Y si ya la tiene, que digamos que el perro, por la razón que sea, que ha tenido un golpe, que ha tenido un accidente, que le han dado una patada, que el perro cojea, que le estás dando un antiinflamatorio, que ya tiene la articulación cascada, que digo yo, pues va a ser el complemento ideal para que esa articulación se rehaga, se regenere, ¿de acuerdo? Esto es fundamental en cualquier proceso articular, fundamental, y la pata de pollo nos lo va a garantizar. ¿Cómo tenéis que dar la pata de pollo? Pues como siempre recomiendo, la pata de pollo, lo ideal, lo más recomendable es que la deis cruda, que el perro juegue con ella y que la roa. Esto nos va a permitir también un segundo efecto muy beneficioso, y es que nos va a actuar como producto para limpiar los dientes. Me habéis oído hablar en muchos vídeos, aquí os pongo uno por ejemplo, del sarro. El sarro es una enfermedad que o le cepilláis todos los días al perro la boca o utilizáis productos como pueda ser la zanahoria en el caso de los cachorros o una pata de pollo en un perro ya de una edad, pues edad media o una edad un poquito avanzada. Roer la pata de pollo ayuda y mucho a limpiar los dientes del perro, mucho. Evidentemente, no digo que con esto que dejéis de cepillar, evidentemente no estoy diciendo esto, es simplemente una ayuda más a evitar un problema grave como es el sarro. Por lo tanto, insisto, una pata de pollo, un día sí, un día no, es el aporte ideal de glucosamina para cualquier perro. Cruda, no cocida. Y evidentemente también limpia, no deis la pata de pollo sucia. Es decir, hoy en día en la gran mayoría de carnicerías que yo veo, pues las patas de pollo ya se venden completamente limpias y demás. Pensar que aunque os pueda parecer lo contrario, prácticamente es un producto que no tiene grasa. Todo lo que tiene es colágeno y glucosamina. Por lo tanto, no va a ser un producto que engorde al perro, no va a ser un producto que le siente mal y demás. Pues antes de despedirme, simplemente recomendaros este vídeo, que os va a ser de muchísima utilidad, donde os hablo de los alimentos que nunca debéis dar a vuestro perro, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.